Siguen dando de qué hablar y de eso vamos a conversar ahora en este segmento con Negar Granado, abogado constitucionalista. Gracias por estar aquí, Negar. Gracias, bienvenido. Luciana. Feliz noche. Y vamos a recibir vía Skype desde Atlanta Alberto Padilla, periodista, experto en economía y finanzas. Buenas noches, Alberto. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos. Alberto, voy a comenzar contigo porque tomando en cuenta lo que ha dicho esta firma panameña Mossad, dice, es totalmente lícito lo que nosotros estamos haciendo. Tú que sabes de economía, son transacciones en paraísos fiscales, con empresas offshore, y que hacen los representantes de una empresa de tercero. Nosotros estamos limpios de todo esto que ha ocurrido y todo lo que se ha dicho. ¿Es así? De hecho, así es. Esta firma legal existe para crear o satisfacer la necesidad de clientes internacionales de tener cuentas offshore o cuentas en lo que se le llaman muchas veces peyorativamente paraísos fiscales. Existen razones bastante legítimas por parte de todo tipo de organizaciones y de empresas para tener este tipo de cuentas que son legales, que el sistema bancario lo permite, y una firma legal como esta lo único que hace es abrir la empresa de acuerdo a lo que requiere el cliente. Tú, Luisiana, yo y cualquiera de los que están en el estudio podemos abrir una cuenta o podemos abrir una compañía offshore sin ningún problema. No te cuesta más que unos $300 y es perfectamente legal. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Por qué tanto escándalo? Vamos a contextualizar lo que ocurrió a nivel general, porque es que ha salpicado a todo el mundo. Venezuela dicen que es la más nombrada con estos 240.000 puntos en los documentos que se han filtrado. Pero ¿dónde está el issue de este caso? ¿La pregunta es para mí? Sí. El issue, bueno, te voy a decir cuál es el issue. Porque el crear la empresa y el tener una cuenta offshore es perfectamente legal. El problema es qué es lo que el cliente, en este caso el cliente de la firma legal, hace con esa cuenta. Y como decía yo, existen muchas razones legítimas para abrir estas cuentas. Típicamente la gente muy acaudalada, los empresarios, artistas, deportistas con muchos recursos utilizan estos medios. Donde está el escándalo es, y la gran pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo un político de cualquier país con este tipo de cuentas? Esa es la gran pregunta y eso es lo que podría prestarse a asuntos de ilegalidad. Un empresario tiene normalmente razones muy legítimas para hacerlo. Un político, pues a menos de que haya sido rico antes, no lo veo claro. ¿Y tú tendrías una respuesta para esta pregunta, Negar? Desde el punto de vista de Venezuela, habían nombrado al general Cruz Weffer, quien, bueno, ya había sido mencionado por casos de corrupción en diferentes planes en Venezuela. Fue jefe del ejército, del CUFAN, del Plan Vivienda, fue muy cercano a Chávez y después fueron enemigos, me acuerdo también. ¿Qué podría tener de interés y qué ha pasado con estos dineros de estos funcionarios venezolanos que usaron a Mossack Fonseca para estas transacciones? Efectivamente, Luciana, lo que dice Alberto es muy cierto. No tiene ningún tipo de ilegalidad proteger activos, porque esa es la finalidad de crear estas compañías offshore a los fines de que haya una protección patrimonial de determinadas personas. La ilegalidad viene en que esas personas que quieren o pretenden proteger esos activos no hagan una declaración de la legitimidad de esos activos, cómo los obtuvieron, porque entonces caemos en la parte ilegal. ¿Quién es esa persona? ¿Cuál ha sido su actividad para tener esos activos que quiere proteger? Y si no son esos activos no fueron obtenidos a través de una actividad ilícita, como pudiera ser el narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción, cualquier delito de delinquir. Claro, efectivamente, la corrupción viene a consecuencia también, o la evasión de impuestos viene a consecuencia de un proceso de corrupción, corrupción de funcionarios, corrupción política, como la quieras llamar. Lo importante de todo esto, en el caso de Venezuela, que aparece mencionada 241.880 veces con esa exactitud, es que definitivamente el funcionario público que aparece mencionado en el caso de Víctor Cruz Weffer, es una persona que llevó adelante la dirección del Plan Bolívar 2000, que fue el primer plan
para recuperar Vargas después de la catástrofe de diciembre del año 99. O sea, con el sueldo de general que tenía para esa época y que hoy en día lo sigue manteniendo, y cuidado, hoy es menos en el valor del bolívar de la época del año 99 al valor del bolívar actualmente, cómo él hizo para amasar una cantidad de dinero y que se vea en la necesidad de constituir unas compañías offshore para proteger su patrimonio. ¿O era testaferro de algún No funcionario solamente en público? el caso de Cruz Weffer, también está el caso de una persona que se aparece mencionada como el edecán de uno de los hijos de Hugo Chávez. De Jesús Villanueva. No, Y se Adrián llama Velázquez. Adrián Velázquez, creo que es, de la que fue enfermera de Hugo Chávez. Claudia Díaz Guillén. De alguna otra forma hay que entender de que cómo Estos hicieron... aquí están, Adrián Velázquez y Claudia Díaz Guillén. ¿Cómo hicieron estas personas para amasar esa cantidad de dinero que los obligue a constituir unas empresas offshore para proteger un patrimonio? ¿Cómo hiciste? De paso que son funcionarios públicos que de alguna u otra forma tienen que dar una declaración de patrimonio ante la Contraloría General del Estado. O sea, la Contraloría debe de aprobar esa declaración de patrimonio, una declaración jurada de patrimonio, a los fines de que no haya dilapidación de los bienes del Estado y que empiecen a formar parte del patrimonio particular. O sea, de la estos única funcionarios. manera que se haga es con la anuencia del propio gobierno. Que efectivamente, uno. Y lo segundo es que, bueno, definitivamente, si analizamos un poco más a profundidad y no vemos los papeles de Panamá hoy en día como algo nuevo, esto es una consecuencia de lo que pasó en Andorra el año pasado y es una consecuencia de los Wikileaks que hubo hace 2 o 3 años en su momento. Definitivamente son casos escandalosos por las personas a que involucra y lo que preocupa es que ese escándalo en ningún momento termina de ser punitivo. O sea, no existe una institución nacional o internacional que empiece a ejercer las acciones de persecución e investigación de estas personas. Eso era lo que le quería preguntar, Alberto. Con todo este escándalo, ya lo que se queda es en el mero aspecto de la descalificación de quienes aparecen nombrados y de la señalización de quienes están inmiscuidos en estos Panama Papers, porque no hay un castigo para estos crímenes. A menos que cada país haga un estudio, haga una investigación y trate de determinar los delitos que cometieron tales o cuales funcionarios, si es el caso. Claro, lo que pasa es que sí, en muchos, hay que entender también que nosotros los periodistas, y en este caso de Panama Leaks, hemos estado tendiendo a criminalizar todo este asunto, pero hay que recalcar que el hecho, y es algo, no es algo nuevo, ya desde siempre se ha pensado, de nuevo, cuando se habla de offshores ya tiene una implicancia negativa, cuando se habla de paraísos fiscales es un término peyorativo, cuando en realidad no necesariamente es así. El hecho de tratar de pagar los menos impuestos posibles es algo que hacemos, yo creo que todo el mundo lo hacemos, queriendo o sin querer, de manera legal, por supuesto, y existen maneras muy legales de hacerlo, de pagar los menos impuestos posible. Pero desde el lado de los políticos, no nada más en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo, los políticos se avientan duro contra las personas que están tratando de pagar menos impuestos, pues por razones bastante obvias. Por eso es que se ha demonizado muchísimo este asunto, todo lo que es alrededor de offshores. Pero la realidad de las cosas es que, vaya, de nuevo, existen razones muy legítimas para hacerlo. Hemos de pensar que la inmensa mayoría de los offshores y de las empresas que están en paraísos fiscales son legítimas, pero también hay que decir que, por supuesto, es una vía y un camino para abusar del sistema y ahí es donde se meten personas que están en la ilegalidad. Hay que decir que cuando, como decía el abogado, es responsabilidad de uno de hacer estas declaraciones de bienes que están en estos paraísos fiscales, etcétera, y típicamente los países, cuando se dan cuenta, las economías de alguien que está jugando chueco dentro del sistema, los castigos son muy, muy, muy severos. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos dilucidando toda esta trama de los Panama Papers para entenderlos, porque es que ya nos estamos dando cuenta, ¿no? Cuando dice paraíso fiscal, uno piensa lavado de dinero, Lo primero que se ve droga, realmente. capos, y bueno, y en Venezuela que tanto se habla del cartel de los soles y todo esto, solo uno que uno piensa, ¿no? Hacemos una pausa y ya volvemos.